Me llamo Marco, y hasta aquel día creía que las historias de terror eran solo eso, historias. Algo que uno escucha de noche junto al fuego o en las conversaciones de bares con amigos, pero jamás pensé que yo sería el protagonista de una de ellas. Era una tarde fría de otoño cuando ocurrió. Regresaba de un viaje de trabajo a una ciudad cercana, un trayecto largo que me llevaba por una carretera secundaria poco transitada. La luz del sol ya se desvanecía y la niebla comenzaba a levantarse, espesándose con cada kilómetro que avanzaba. El ambiente parecía denso, como si algo en el aire estuviera a punto de suceder. De repente, vi algo extraño en el borde de la carretera. Una mujer. Estaba vestida con un abrigo largo y oscuro, casi como si hubiera salido de una película antigua, y su rostro pálido destacaba contra la oscuridad que empezaba a invadir la ruta. Me detuve por un impulso irracional, sin pensarlo demasiado. No era algo que hiciera normalmente, pero esa noche algo me empujó a hacerlo. Ella se acercó al coche y me miró fijamente. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero su mirada era intensa, profunda, como si me estuviera observando más allá de lo que un ser humano debería. «¿Te ofrezco un poco de ayuda?», le pregunté, sintiéndome algo incómodo por la atmósfera extraña que nos rodeaba. «Por favor, llévame a la próxima ciudad», respondió, su voz suave, pero cargada de algo inexplicable, algo que no supe identificar en ese momento. Asentí, y tras un breve silencio, abrí la puerta del copiloto. Ella se sentó sin decir una palabra más. No me miró. No parecía interesada en nada que no fuera el hecho de estar en el coche. La carretera era solitaria. Apenas veía luces a lo lejos. Al principio intenté mantener una conversación con ella, pero sus respuestas eran monosílabos y su presencia se sentía extrañamente opresiva. Me empezó a inquietar que no preguntara por la dirección o se mostrara interesada en el camino. Parecía perdida en sus pensamientos, como si estuviera en otro lugar. Cuando llegamos a la ciudad, ya era casi de noche. La dejé cerca de un motel, el primero que encontré, y le ofrecí ayuda para que entrara, pero ella negó con la cabeza y se bajó del coche sin más. La miré por el espejo retrovisor mientras se alejaba, y algo me hizo estremecer. No la vi entrar al motel. Simplemente desapareció en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de lo que acababa de suceder. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no entró al motel? Lo peor de todo es que, por más que lo pensaba, no podía recordar con claridad el rostro de la mujer. Como si se hubiera difuminado en mi mente al instante de desaparecer. Al día siguiente volví al lugar. Estaba angustiado, inquieto por lo que había ocurrido, así que decidí preguntar a algunas personas del motel sobre la mujer. Ninguna de las recepcionistas o empleados parecía recordarla, pero lo que escuché de algunos lugareños me heló la sangre. ¿La mujer de la carretera?, me preguntó un hombre mayor, como si no comprendiera mi incredulidad. «Sí, ¿la conoces?», le respondí, ya sintiendo que algo no cuadraba. «Es una leyenda local, hijo. A veces la gente la ve, especialmente en caminos solitarios, y siempre es la misma historia. Siempre aparece en la noche pidiendo que la lleven, y al final desaparece». «¿Desaparece?». «Sí, y no es la primera vez que pasa. La mujer que ves en el coche no está viva. Murió hace años en un accidente de tráfico en esa misma carretera y desde entonces su espíritu ha estado vagando por ahí. Muchos dicen que su aparición causa accidentes. La gente que la recoge nunca llega al destino. Algo siempre pasa». Quedé helado. El hombre me miró con una mezcla de pena y sabiduría en los ojos. «Te lo digo por experiencia», añadió. «Si la ves de nuevo, no la dejes entrar en tu coche». Esas palabras me martillaron en la cabeza durante todo el regreso. Mientras conduje de vuelta, el miedo me envolvía por completo. Pensaba en la mujer, en su extraña calma, en su rostro inexpresivo, en el frío que emanaba de ella.
Mi mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Cómo sabía tanto sobre la ciudad? ¿Por qué no se acercó al motel? ¿De verdad estaba muerta? Y cuando por fin llegué al punto donde la había recogido aquella tarde, mi corazón se detuvo un segundo. Vi algo reflejado en el retrovisor. No era posible, pero allí estaba, la misma mujer, en el asiento de atrás, mirándome sin emoción alguna. No grité, no pude. Simplemente aceleré el coche y traté de concentrarme en la carretera, en que debía salir de allí cuanto antes. Sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, la sensación de que algo iba a ocurrir me paralizó. La carretera parecía aún más desierta esa noche. Mi mente era un caos. El terror y la confusión me nublaban, pero no podía evitar mirar el retrovisor. De nuevo, ahí estaba ella. Esa mujer, inmóvil, con sus ojos vacíos fijos en mí. No puede ser, me repetía, pero el miedo era tan intenso que no pude frenar. Mi cuerpo estaba tenso, luchando contra la sensación de que algo peor estaba por suceder. Aceleré, tratando de alejarme, pero la niebla se había espesado y, a medida que pasaban los segundos, todo se volvió más turbio. No vi el coche hasta que ya era demasiado tarde. Un destello de luces brilló frente a mí y antes de que pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor me sacudió con toda su furia. El impacto fue brutal y el coche dio varias vueltas antes de detenerse. El aire se llenó de olor a quemado y el dolor me atravesó el cuerpo como si fuera una cuchilla afilada. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con tubos en la nariz y un dolor insoportable en el pecho. Todo era confuso, y lo primero que pensé fue en la mujer. ¿Estaba viva? ¿Era ella la responsable? Los recuerdos eran fragmentados, pero algo dentro de mí me decía que todo lo que había ocurrido era más real de lo que me atrevía a admitir. Un médico se acercó y, al ver mi expresión, me dijo con calma: «Tienes suerte de estar vivo. El otro conductor no lo logró». El miedo se apoderó de mí al oír esas palabras, y me sentí aún más abrumado cuando pregunté por el accidente. «No tienes que preocuparte por el otro coche», añadió. «Lo que me inquieta es lo que los testigos dijeron sobre la mujer que viajaba contigo». «¿Qué mujer?» «Un par de personas han hablado de una mujer que se apareció antes del choque pidiendo ayuda. Dicen que la vieron salir del coche justo antes del impacto. Nadie sabe cómo, pero su presencia fue lo que provocó el accidente». Aterrorizado le pedí al médico más detalles, pero él parecía reacio a hablar. Sin embargo, un enfermero que pasó por la habitación me vio y, al notar mi ansiedad, se acercó a mí. «Mira, no te lo diría si no estuvieras en la situación que estás, pero la mujer no está viva. Nadie en este pueblo la ha visto jamás, después de aquel accidente hace años». Me temblaron las manos al escucharle. «¿Cómo? ¿Por qué nunca me lo dijeron antes?». El enfermero continuó. «Hace unos 10 años, un coche chocó cerca de esa misma carretera. El accidente fue brutal y la mujer que viajaba allí murió instantáneamente. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga en las rutas solitarias, pidiendo ayuda a los conductores. Siempre provoca accidentes. Se cree que fue maldecida a quedarse en ese lugar, atrapada entre la vida y la muerte». «¿Maldita?», me pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Pero por qué me eligió a mí?». El enfermero hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía contarme algo más. «Porque estás condenado a seguir viéndola, Marco. Ella no solo se aparece a cualquiera, sino a los que, como tú, tienen algo que no han resuelto en su vida. Personas que por alguna razón se sienten solas o perdidas. Ella se alimenta de esa desesperación». Mi mente se llenó de recuerdos, de todo lo que había estado huyendo, de los errores que nunca afronté, de la angustia que me perseguía. La mujer, su rostro impasible, ya no era solo un ser sobrenatural. Ella representaba todo aquello que había tratado de ignorar, las cosas que no quería ver.
y ahora estaba atrapado en su maldición. «Vas a seguir viéndola, Marco», dijo el enfermero, «hasta que puedas hacer las paces con lo que llevas dentro. Pero si sigues corriendo...». No terminó la frase, pero lo entendí. Si trataba de huir de mi miedo, de mi culpa, ella siempre estaría ahí, esperando. Ese mismo día, una enfermera me entregó un informe con los detalles del accidente. En las fotografías de la escena, lo que más me llamó la atención fue una imagen del lugar donde el coche había volcado. El rostro de la mujer, borroso, como si hubiera sido captada por una cámara rota. Pero lo peor de todo no fue la imagen, fue el lugar donde el accidente ocurrió. Justo en la curva donde yo la había recogido. Era como si todo hubiera sido inevitable. Pasaron semanas antes de que pudiera salir del hospital. El dolor físico desapareció con el tiempo, pero la angustia emocional permaneció, como una sombra persistente que no me dejaba en paz. Durante mis días de convalecencia, traté de poner en orden mi vida, de enfrentar mis miedos, mis arrepentimientos y todo lo que había estado evitando. Sabía que si quería dejar de ver a esa mujer, tenía que dejar de huir de mí mismo. Una tarde decidí regresar a la carretera, no para buscarla, sino para cerrar ese capítulo. Conduje despacio, con la mente tranquila, aceptando que no podía cambiar lo que había ocurrido. No estaba solo en mi lucha. En ese momento sentí que podía dejar ir la culpa que me perseguía. Al llegar al lugar donde había recogido a la mujer, me detuve y miré el horizonte, dejando que el viento helado despejara mis pensamientos. Y fue ahí, en ese instante de paz, cuando supe que ya no tenía miedo. No era el espíritu de la mujer lo que me atormentaba, era mi propia incapacidad para perdonarme a mí mismo. Miré por el retrovisor una última vez, y esta vez, en lugar de ver sus ojos vacíos, solo vi el reflejo de mi propio rostro, aliviado. El aire se despejó, la niebla se disipó, y la carretera, por fin, parecía despejada. Cuando volví a casa, sentí una calma profunda, como si algo se hubiera roto dentro de mí, pero para bien. Desde entonces, nunca volví a ver a la mujer, ni en sueños ni en la carretera. Su espíritu, al parecer, se había ido, y yo también. Finalmente, había encontrado la paz.